pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía de lo que es el temor de Dios, luego hombres que temieron a Dios, y el temor de Dios nos lleva a 7 cosas por lo menos. En la Biblia, la palabra el temor de Dios o el temor a Dios es lo mismo. Y obviamente sus referencias aparecen más de 300 veces, demostrando que es un tema de vital importancia para la iglesia, para el pueblo de Dios, que es un tema trascendente. El temor de Dios en la Biblia está relacionado con la sabiduría de Dios, con la santidad de Dios, con la intimidad con Dios, con la moralidad, los 10 mandamientos, con la protección de Dios, con la misericordia de Dios, con el gozo de Dios, entre muchas cosas más. Lamentablemente, hermanos, en nuestros días la iglesia se ha olvidado del temor a Dios. La iglesia no tiene temor de Dios. Quiero predicar este tema muy suave, le pido a Dios que me ayude. Muchas personas excusan el temor a Dios porque sabemos lo que Dios desaprueba. Sabemos que Dios aprueba los 10 mandamientos, pero fácilmente los violamos. Sabemos que la Biblia dice, Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aún conociendo la voluntad de Dios, siempre tenemos un pero. Sí, la Biblia dice esto, pero. Y ese pero nos lleva a una desobediencia. Y ese pero lo único que nos muestra es que no hay temor de Dios en nuestras vidas. La palabra temor, para hablar del temor de Dios, tanto en el hebreo como en el griego, en el hebreo es yirá y en el griego es phobos, donde viene la palabra fobia, significa lo mismo. Tanto en hebreo como en griego, yirá y phobos significa lo mismo, pero estas dos palabras, aunque traducen lo mismo, tiene 2 significados que lo vamos a tratar de manejar. Y que si tenemos en cuenta los 2 significados del temor a Dios, nuestra vida cristiana va a ser llevada como Dios quiere. Entonces un primer significado del temor de Dios, que la Biblia lo traduce, sería terror, miedo, pavor. Cuando la Biblia habla del temor de Dios, está hablando en una primera instancia del terror que se le tiene a Dios, del miedo que se le tiene a Dios y del pavor que se le debe tener a Dios. Estoy diciendo que hay dos definiciones, estoy en la primera apenas. Y hay textos que nos dicen, yo se lo quiero mostrar. ¿Sabe cuántos textos tengo esta mañana? 27. Por eso yo creo que ya no alcanzo. Vamos a mirar Génesis capítulo 3, que yo quiero que lo leamos. Para definir la primera palabra, temor de Dios o temor a Dios, y en Génesis capítulo 3, versículo 10, usted conoce la historia. Cuando Adán y Eva cometen pecado y comen del árbol prohibido. El versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, tuve temor, tuve pavor, porque estaba desnudo y me escondí. Esa palabra ahí, tuve miedo, nos está hablando de que Adán y Eva se escondieron, porque cuando Dios llega y ellos están en pecado, en desobediencia, en ellos hay un temor de miedo, de pavor, ante la presencia majestuosa de ese Dios santo que apareció. Ahora en el Salmo 119,
Salmo 119, versículo 120. A ver si llegamos ahí. Salmo 119, 120. Dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios. Tengo miedo. Es la misma palabra, Jirá, en el Antiguo Testamento, en hebreo, que significa terror, miedo, pavor. Y él dice acá, el salmista: mi carne está estremecida, estoy temblando por temor de ti, oh Dios, porque tengo miedo de ti, Señor, y de tus juicios tengo miedo. ¿Sabe que esto se ha perdido? La gente habla de Dios y solamente conocen la parte del amor de Dios, de la misericordia, pero no conocen esta parte. Por eso la gente vive como quiere. Y los cristianos vivimos como queremos. Porque no sabemos esto. ¿Qué es temblar ante la presencia de Dios? En Lucas 12, estoy mirando, tengo que leer todos estos textos. Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, definiendo el primer término de temor como terror, miedo, pavor. En Lucas 12, 4, 5, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Recuerde que Él está hablando de que iba a venir persecución, y luego Él dice: bueno, mas os digo, amigos míos, no temáis. Temor, miedo, no tenga miedo a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Dice Cristo: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este: temed. Tengan miedo a Dios. No le tengan miedo al hombre. Si el hombre los mata, ¿qué importa? Téngale miedo, téngale pavor a Dios, que puede echar al infierno. Algunos dicen que el diablo es el que echa al infierno. No, el diablo va a ser echado al infierno, y quien lo va a echar es Dios. Algunos dicen: Dios no echa a nadie al infierno. Mala teología. Ahí la gente se va al infierno. La gente no se va al infierno. Dios los echa al infierno. Y la gente del infierno va a tener, y dice el Señor: téngale miedo, téngale pavor, téngale pánico a ese Dios que puede hacer esto. Y no voy a ir allá, pero usted conoce Hechos 5. El caso de Ananías y Zafira, tanto en el verso 5 como en el versículo 11, dice que cuando Ananías cayó y expiró, dice que la gente tuvo terror, tuvo miedo. Y está hablando de ese miedo. Y hay textos en cantidad, pero no irá allá. Entonces, la palabra Jirá y Fobos traducen terror, traducen miedo y traducen pavor en una primera instancia. Ya lo vimos, pero en una segunda instancia, esa misma palabra, la palabra temor, traduce temor reverente, honor, admiración y respeto a Dios. Entonces, mire cómo se maneja. Y por eso, hermanos, hay que manejar las dos cosas. Por una parte, del griego phobos significa tenerle miedo a Dios, tenerle pavor a Dios, tener terror. Pero por otra parte, la palabra misma temor a Dios traduce temor reverente, honor, un temor de honor, un temor de admiración a Dios, pero un temor de respeto a Dios, que es la otra parte. Y tenemos textos en la Biblia como Génesis capítulo 28 que nos hablan de esa parte. Conoce el caso, dice que Jacob tuvo un sueño de una escalera y vio a un ángel de Dios allí. Cuando termina, despierta del sueño, Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice que tuvo miedo. Ahí está la palabra temor. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Note, él aquí no tiene un miedo de pavor. Aquí tiene un miedo reverente. Cuán terrible es este lugar, pero eso es un miedo de la presencia de Dios, de que él quiere acercarse a Dios, un temor reverente. Más o menos lo que tratamos de decir, de que está traduciendo.
Hay muchos textos más, pero quiero que vayamos a Jeremías 32, porque aquí yo quiero por lo menos mostrarle una pequeña diferencia entre estos dos miedos a Dios, o estos dos temores a Dios. Jeremías capítulo 32. Versículo 39. Miren lo que dice el Señor acá a través de Jeremías: y les daré un corazón y un camino para que me teman. Este temor aquí no es temor de miedo, es un temor reverente, para que le teman a Dios. Pero para poder temer a Dios con este temor reverente, aquí el Señor está diciendo que hay necesidad de dar un nuevo corazón y dar un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y note, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Qué es lo que va a hacer entonces que una persona no se aparte de Dios? Sino es tener un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo, como lo llamamos, la regeneración, y en esa regeneración el Señor dice que Él va a poner su temor. Entonces, este temor es un temor reverente. Ahora, los dos temores los tiene el hombre. El hombre sin Dios debería tener el temor de Dios de pavor, de miedo, de pánico. Pero el creyente debería tener, y de hecho debe tenerlo, porque si tiene un corazón nuevo, tiene temor reverente de Dios, porque dice la palabra que le va a dar un corazón nuevo para que le teman. Y luego dice: y pondré en ese corazón de ellos mi temor. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es el temor de Dios, o es el temor a Dios, lo único que puede hacer que un creyente se dedique a Dios, como dirían los antioqueños, con alma, vida y sombrero. Es la falta de temor a Dios que hace que un hijo de Dios viva quebrantando la palabra, los mandamientos de Dios. Es solamente eso. Cuando usted le pone un pero a un mandamiento de Dios, lo que indica es que no hay temor. Y por alguna parte se le escapó el temor de Dios. Pero cuando Dios ha dado un corazón nuevo, Él en ese corazón ha implementado, ha implantado el temor a Él. Por eso mucha gente dice que es y no es nada. Y hermano, bíblicamente, en todo el estudio que he hecho, nosotros tenemos que aprender a manejar los dos. Yo tengo que tenerle miedo a Dios, miedo de terror y de pánico cuando yo ando en malos pasos. Pero está el otro. Yo tengo que tenerle un temor a Dios reverente, de respeto, cuando yo me acerco a Él en oración, cuando yo leo su palabra, cuando yo voy a servirle. Porque Dios no es mi pana. Porque Jesucristo no es mi llavería. El hecho de que yo sea hijo de Dios y Él sea mi Padre, eso no indica entonces que yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana y que Él me la va a pasar por alto. Falta de temor de Dios, hermano. Y el problema es que muchos cristianos le tienen más temor al hombre que a Dios. Porque al hombre le cumplen una cita y a Dios no le cumplen. Hay falta de temor de Dios, hermano, cuando usted no es puntual a los cultos. Porque usted sí es puntual a la cita, ¿sí o no? Y usted sabe que si no llega a la hora. Mi esposa decía estos días, 5 minutos, ella iba a seguir, y la llamaron a ella a la cita, y llegó una señora. Yo tenía la cita antes de ella, y le dijo: ya perdió el turno. ¿Por qué el creyente tiene que vivir tan mediocremente? Porque nos aferramos al ordo salutis y pensamos entonces que ya soy justificado, que ya me salvó el Señor, entonces tengo derecho a vivir como se me da la gana. Falta de temor de Dios, es lo único que yo puedo ver.
Ahora, voy a aclarar este pasaje antes de seguir, y es Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Al fin que, malinterpretando ese texto, la gente cree que, yo no tengo temor. ¿Por qué tengo que tenerle temor a Dios si ahí dice que la fe, que el perfecto amor echa fuera el temor? ¿Sabe a qué temor se está refiriendo? A la primera definición. Un hijo de Dios no debe por qué tenerle pavor a Dios, ni terror, ni miedo a Dios en el primer sentido que vimos, si él es obediente, si él camina en una buena relación con Dios y el amor de Dios está en él. Entonces, hermano, cuando yo voy a orar, yo no tengo por qué entrar en ese terror y pánico, sino que yo voy con un temor reverente. ¿Sabe qué es un temor reverente? Es respetarle y poder llegar ante él en oración o ante su palabra con ese temor reverente, porque el amor de Dios ha echado fuera el temor de pánico y de miedo. Usted no tiene por qué tenerle miedo a Dios. O sea, si es un hijo de Dios, no tiene por qué tenerle terror. Pero aún le digo que ese terror no se debe quitar de tu vida ni de mi vida en el momento de ir a quebrantar un mandamiento o ir a pecar. Ahí sí debería tener ese terror y ese miedo. Más adelante le voy a mostrar el porqué. O se lo menciono más adelante, si pronto llego. Pero porque mucha gente dice, el amor de Dios echa fuera el temor. Yo no tengo que tenerle temor a Dios para nada. No, tranquilo, Dios ya lo justificó, Dios ya lo salvó, Dios ya lo perdonó. Viva usted como quiera, igual eso no hay problema. Vamos a ver. Y se lo voy a mostrar mejor en el Nuevo Testamento de una vez para arreglar. Hebreos 12. Hebreos 12. Y esto está en el Nuevo Testamento, porque hay gente que siempre le dice a uno, eso es en el Antiguo Testamento. ¿Sabe que yo nunca he entendido eso? Bueno, sí lo entiendo. ¿Por qué la gente hace diferencia? ¿Por qué la gente hace diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Míreme, ¿por qué? Si la palabra de Dios es una sola. Si cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Si la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Por qué tengo que hacer diferencia? Pero como algunos hacen diferencia, entonces vamos a Hebreos 12. Porque ¿sabe que hay gente que dice, no, el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios vengativo, ese Dios airado, ese Dios que enviaba fuego del cielo, no es el mismo del Nuevo Pacto? En el Nuevo Pacto vivimos bajo la gracia de Dios. Sí, entonces por eso hacemos lo que queremos. Pues le voy a mostrar en Hebreos 12:28. Y este era el santo miedo, el santo temor que han tenido los hombres de Dios. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cómo es el reino de Dios? No se mueve, estable, inconmovible. Tengamos gratitud, lo que Dios pide de nosotros. Tengamos gratitud si hemos recibido el reino, obviamente. Y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo voy a servir yo a Dios? Agradándole a Él. Yo debo agradar a Dios. Mi vida tiene que ser agradable a los ojos de Dios, con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la iglesia del amor. Y queremos al pastor del amor, que nos la soporte toda, que nos la aguante toda. Porque ese pastor o ese profeta de juicio es en el Antiguo Testamento. Pues yo lo veo ahí, en el Nuevo Testamento también, porque es el mismo Dios, tratando con los mismos corazones rebeldes, putrefactos, tratando con su pueblo rebelde, contumaz. Es el mismo Dios. Porque la gente es la misma, hermanos. Los judíos no eran más pecadores que nosotros, los judíos no eran más rebeldes que nosotros, somos igual. Ese era mi primer punto. Ahora, hombres que temieron a Dios. Casi a llegar a los usos. En toda la Biblia, el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento,
Y en toda la historia de la iglesia, uno siempre puede entender de hombres que temieron a Dios. Y ellos temían a Dios porque la Biblia habla de que es una bienaventuranza, de que es una bendición temer a Dios. El Salmo 128, yo cuando leía este Salmo, hermanos, yo decía, Señor, ¿cómo no temerte a ti? El Salmo número 128, y va a encontrar la bendición que hay. Versículo 1. Bienaventurado, y la palabra bienaventurado es feliz. Siéntase lleno de gozo. Sea muy dichoso todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. O sea, temer a Dios no es decir yo temo a Dios. El que teme a Dios anda en sus caminos. El que teme a Dios guarda su palabra. El que teme a Dios hace la voluntad de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y mire, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. O sea, es una bendición la esposa cuando el hombre teme a Dios. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dígame si no hay una bendición temer a Dios, hermano. Y entendiendo lo que es el temor, las dos palabras. Hermano, así tú seas hijo de Dios. Y esto sí es verdad, Dios no tiene hijos favoritos. Es hijo y ya. No hay tal como un cristiano más ungido que otro. No, usted tiene al Espíritu Santo y ya. Pero dice aquí, ese será bendito el hombre que teme a Jehová. Él es mi papá, pero mi temor, y vamos a ver más adelante, yo se lo debo a él. Hombres que temieron a Jehová, ellos lo hicieron porque entendían que el temor a Dios es una bendición, que el día que yo comience a temer a Dios, hermano, ay, mi esposa es bendecida, mis hijos son bendecidos, la iglesia es bendecida, todo lo que está alrededor mío es bendecido por el temor de Dios. Pero cuando la gente pierde ese temor, Abraham se encontró con hombres en Gerar que no temían a Dios, ya no voy a ir allá, pero en Génesis 20:11, después usted lo busca, sabe que él va allá. Y el rey de Gerar, él quería tomar a la esposa de Abraham, a Sara, porque había dicho que era la hermana como mujer. Y el Señor le aparece en un sueño y le dice, va a ser muerto si la tocas. Y vaya a Abraham y pídale el que ore. Y luego él viene y le reclama a Abraham. Y Abraham dice, ¿sabe por qué dije que era mi hermana? Porque en este lugar no hay temor de Dios. Triste eso, ¿no? Hay lugares donde no hay temor de Dios. Hay iglesias donde no hay temor de Dios. Hay otro ejemplo, Cornelio, tampoco voy a ir allá. Hechos capítulo 10, era un hombre temeroso de Dios. Y mire, y ponle cuidado, y era un inconverso. Hechos capítulo 10 encontramos a un hombre llamado Cornelio. Era un centurión, o sea que era un romano. Y como él estaba en Jerusalén, él había escuchado acerca del Mesías, quizás había judaizado, no sabemos si había judaizado, quizás sí, pero él tenía un conocimiento ya del Mesías. Ahora, ese conocimiento, obviamente que usted que me entiende, ya sabemos que estaba en el Ordo Salutis, pero ese conocimiento de Dios le llevó a ser un hombre que buscaba a Dios, que hacía limosnas, que oraba. Y la Biblia registra en todo ese capítulo 10 2 veces que era temeroso de Dios. Y yo decía, ¿cómo un inconverso puede ser temeroso de Dios? Entonces lo que yo puedo entender, que esa palabra temeroso de Dios en cuanto a la primera parte, hermano, a pesar de ser un inconverso, temía. No tenía la salvación, pero él temía a Dios. Y por esa razón, entonces él va, Dios le dice, vaya y haga traer a Pedro. Pedro viene, le presenta el evangelio y es convertido ahora y su casa. Él y su casa. Hay hombres inconversos que temen a Dios. En el sentido del miedo y del pavor, y tal vez por eso, ahora en Semana Santa, ¿quién era la que me decía? Creo que mi hija me decía, o alguien que venía, uy, no, esa iglesia allí el viernes por la tarde, llena a reventar, de iglesias católicas. Hay un cierto temor en las personas, pero no es un temor, obviamente, que nace de un corazón regenerado, porque no son regenerados nada.
Pero una persona que comience a temer a Dios, una persona al cual Dios le puede dar la salvación. Ahora, en la historia de la iglesia, hermanos, y casi siempre se ha dicho, ese hombre temeroso de Dios. No sé si usted lo ha dicho. Cuando usted comienza a leer, sobre todo a estos puritanos, yo leo a los puritanos y listos, o los escucho, ¿no? No sé si alguien alcanzó a escuchar el tema que mandé anoche a de la iglesia de Pastor Paul Wasser. Escribió un libro y tremendo lo que él dice allí. Como lo mandé tardecito, lo puede ver ahora. Pero yo decía, este es un hombre que teme a Dios. Hermanos, los padres apostólicos, Jerónimo, bueno, un cantidad los nombres. Se dicen padres apostólicos porque fueron los que quedaron después de los apóstoles. San Agustín de Hipona, siglo IV. Ahora estábamos mirando nosotros la historia de la iglesia y me encontré con un hombre, John Wycliffe, siglo XIII. John Hus, siglo XIII también. Luego usted viene y encuentra a un Martín Lutero, usted encuentra a un Juan Calvino, luego usted viene y encuentra a un Enrique Zwingli. Mi esposa dice que no diga porque no lo sé decir, Zwingli. Usted encuentra en el siglo XVII, XVIII a los puritanos, a un John Owen, a un John Bunyan. Usted encuentra a un Jonathan Edwards. Hombres que temieron a Dios, hombres que tenían temor de Dios y se consagraron. Los sacó Dios de toda esta inmundicia y los consagró. Sabe que cuando un muchacho o un joven comienza a tener temor de Dios, es lo mejor que puede, porque Dios lo puede usar. ¿Y por qué esta gente temía a Dios? Primero porque sabía que había una bienaventuranza y porque ellos sabían, Hebreos, ya lo leímos, 12, 28, 29, que era horrenda cosa caer en manos de Dios. Estos hombres temían a Dios, porque la misma Biblia dice que Dios es temible y ya no voy a ir allá. Pero Nehemías 1:5, después usted lo puede buscar. Nehemías 1:5, cuando le llegó el informe a él y él dijo, y me puse a orar porque los muros de Jerusalén están derribados, y dice que él llegó y cuando oró dice, Señor, Dios grande y temible. Así oraba, tú eres temible, Dios. Pero quiero que vayamos al Salmo 47 para que miremos también porque estos hombres temían a Dios, hombres que temieron a Dios. En el Salmo número 47, 1 y 2, dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. A veces la iglesia ni júbilo tiene y ni puede levantar las manos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual pueblos todos deben batir las manos a Dios? ¿Por qué la gente debe clamar a Dios con voz de júbilo? ¿Cuál es la razón? Porque Jehová el Altísimo es temible y Rey grande sobre toda la tierra. Porque Jehová el Altísimo es temible. El solo nombre de Dios. Y no solo el nombre, sino la persona como tal. Hermano, ¿no será que nosotros no conocemos a Dios? Cuando usted y yo comenzamos a conocer cada uno de los atributos de Dios. Ayer oraba tan delicioso, yo le decía, Señor, le dije así, Señor, yo vengo a ti hoy, Señor, porque te necesito, porque yo dependo de ti. Y le dije, Señor, en cambio tú no me necesitas a mí, porque tú no dependes de mí. ¿Y cómo se llama ese atributo? La aceidad. Aquí lo hemos enseñado. Dios es autosuficiente. Dios no depende de su creación, Dios depende de Él. Dios depende solo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay comunión. Y Dios no necesitaba este mundo. Y Dios no te necesitaba a ti. Y Dios no necesita la iglesia para vivir, porque Dios vive por sí. En cambio tú y yo lo necesitamos a Él, porque somos creados por Él. Y porque tú y yo hemos sido salvados por su gracia y lo necesitamos a Él. Por eso tenemos que verle como un Dios temeroso. Él es temible, Señor. Y por eso debo buscarlo.
Bueno. Ahora sí, número 3. El temor de Dios nos lleva a 7 cosas. Y yo la voy a predicar hoy. Si ya tuvimos la definición de qué es el temor a Dios, definición como pavor, miedo, terror, pero también vimos un temor reverente, cuando lo admiramos a Él, cuando lo honramos, cuando le tenemos respeto y guardamos sus mandamientos. Entonces ahora, el temor de Dios o el temor a Dios nos lleva a, número 1, ay Santo Cristo, a estar conscientes de su presencia. El temor a Dios me lleva a estar conscientes de su presencia. Y no voy a ir allá porque ya lo leí, pero en Génesis 28, 16, 17, que lo habíamos visto, cuando Jacob tiene el sueño, él se levanta y él todo con miedo y dice, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y esto no es otra cosa que casa de Dios. ¿Sabe por qué? La gente afuera y tú como creyente y yo como creyente muchas veces no somos conscientes de la presencia de Dios porque no tenemos temor. Cuando tú tengas temor de Dios, cuando yo tenga temor de Dios, voy a ser en primer lugar consciente de que Él está ahí. Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué cuando un hombre o una mujer van a adulterar, tienen que ir a un motel y tienen que llegar a escondidas? ¿Por qué no adulteran en la casa de ella o en la casa de él, delante de la señora y los hijos? ¿O por qué no lo hacen públicamente? ¿A qué le temen? A los hombres, ¿sí o no? ¿Por qué cuando alguien va a robar algo, mira para todo lado? ¿Por qué no lo hace libremente? Porque le teme a los hombres. Porque la gente es consciente de que los están viendo. Ahora, si el hombre, sobre todo el creyente, fuera consciente de la presencia de Dios, no pecaría. ¿Por qué tú y yo pecamos? Porque tú y yo no somos conscientes de que Dios está ahí. ¿Sabe a dónde nos tiene que llevar el temor de Dios? A que Dios está conmigo donde quiera que yo me mueva, donde quiera que yo vaya. Y que tengo que, Señor, ayúdame a pensar correcto, a hablar correcto, a sentir correcto, a hacer lo correcto, porque tú estás aquí y estás mirando mi vida y yo soy consciente de que tú estás acá y por eso evito. José, ¿por qué no pecó? Cuando esta mujer lo asediaba al punto que lo arrinconó y le quitó la ropa, y él llega y dice, ¿cómo yo pecaría delante de mi Dios? Dios está aquí. La mujer, no hay nadie, no hay cámaras, nadie nos ve. Vamos, José. No, Dios me está mirando. Yo soy consciente de la presencia de Dios conmigo. Así de que, Shaolin, y me voy. No, tú y yo hemos pecado porque no somos conscientes de su bendita presencia. Esa es la razón. Ay, si tú fueras consciente de la presencia de Dios, hermano, en todo asunto de tu vida, tendrías temor por lo que vas a hacer, por lo que vas a decir, por la manera como te vas a conducir. Ojalá que alguno no me esté diciendo ahí sentado, pastor, me está hablando del antiguo pacto. Usted no conoce a Dios. La gracia fue para salvarnos, porque nadie se podía salvar. Y la gracia bendita vino a nosotros. Jesucristo vino a morir en una cruz, sencillamente porque yo no podía salvarme. Yo iba rumbo al infierno, y a menos que Él viniera a salvarme. Pero una vez que me ha salvado, Dios sigue siendo Dios. Y su palabra sigue siendo su palabra, y sus mandamientos siguen siendo sus mandamientos, para que yo le atienda a Él. Mire este texto, Colosenses 3:22. Creo que a eso le apuntaba el apóstol Pablo.
Colosenses 3, 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor a quien teméis, y no para los hombres. Pablo está diciendo a unos siervos, el servicio que hagan al siervo, no lo hagan porque lo están viendo. No lo haga para el ojo de los hombres. ¿Por qué tenemos esa manía de hacer las cosas para los hombres? Yo oro, pero cuando se den cuenta que oro. Sirvo porque se dan cuenta que estoy sirviendo. Mire, ¿por qué usted no sirve para Dios? Así no lo veamos, así yo no lo sepa, así no lo sepa ningún hermano, pero donde usted está, le sirve a Dios. Usted no tiene que venir a decirme a mí que está orando por mí, pero usted ora allá, en lo secreto, su intimidad con Dios. Porque todo lo que el Señor quiere que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Mire, mi hermano, y vuelvo a lo mismo. El domingo es el día del Señor. Ya antes de las 8:30 estamos aquí. ¿A usted por qué le cuesta venir a las 8:30? ¿Eso no será falta de temor de Dios en su vida? Pongámoslo ahí. Número 2. El temor de Dios nos lleva a no pecar y a perfeccionar nuestra santidad. El temor de Dios, si hay temor en mí, me lleva a no pecar y a perfeccionar mi santidad. Éxodo 20. Y bien impresionante porque Éxodo 20, acabamos de terminar los 10 mandamientos. Y le voy a leer lo que sigue. Leímos los 10 mandamientos y casi por 12 semanas estuvimos mirando desde el versículo 1 hasta el 17. Ahí nos quedamos por 12 semanas y terminamos el viernes. Ahora, mire lo que sigue después de los 10 mandamientos. Dice el 18, Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Ese es temor de pavor. Temblaron y se pusieron de miedo. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. En la otra parte dice que su rostro resplandecía. Pero le dice, hablas tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tal era el pánico que tenían, que pensaban que iban a morir. Pero ahora mire el 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, o sea, con ese temor de pavor. ¿Por qué? Porque para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ellos tenían pánico de ver a Dios cómo se manifestó en ese monte. El monte humeaba, el monte temblaba, eso era terrorífico. Hay otra parte que dice que si una bestia venía, era aniquilada por el pavor de Dios que había en ese monte cuando Él trajo la ley. Y aún dice que le pedían a Moisés que se tapara, que se pusiera, y Moisés se puso un velo. Pero luego Moisés les dice, la razón por la cual Dios vino de esa manera era para probarlos a ustedes. ¿Y para qué? Para que su temor esté delante de vosotros. Para que el temor de Dios esté delante de ustedes. ¿Para qué? Para que no pequen. Hermano, entonces, ¿por qué peco yo? Porque no hay temor de Dios. Pastor, yo no peco. En Juan, primera de Juan 3, 5 creo, 4, por ahí no recuerdo ahorita, dice que el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios.
todo aquel que infringe la ley es pecado. Y no estoy hablando aquí del pecado antes de la conversión, sino después de la conversión. Número 2, temor de Dios nos lleva a no pecar y a perfeccionar nuestra santidad. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Vale, desde el 14 porque quiero unirlo con el 7.1, que es impresionante. Pero mira lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, le está hablando a creyentes. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No la hay. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No la hay. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Algunos todavía no entienden eso. No hay nada. ¿Yo qué puedo hablar con un impío? A menos que le presente la palabra, hermano. 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, o sea, como consecuencia de esto, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Podrá la santidad que Dios me dio ser perfeccionada? Sí. ¿Y usted no cree? Quita el texto entonces de ahí. Y como muchos predicadores hoy día, que lo único que hacen es cortar pasajes porque no los creen. Tenemos esas promesas, dice, de que Dios está con nosotros, de que ya no somos impíos. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué? Porque aunque tú eres salvo, tú te seguirás contaminando como yo. Tú dejarás de contaminarte y tú dejarás de pecar el día que te mueras y te vayas a la gloria. Mientras eso no ocurra y tú sigas aquí en esta tierra, seguirás pecando, porque tu naturaleza carnal y pecaminosa seguirá en ti. Y como lo dije en la reunión anterior, el asunto es que la gente no quiere entender que una cosa es la justificación y otra es la santificación. Y entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Y cómo la voy a perfeccionar? En el temor de Dios. Hermano, tú eres santo, ya, eso, ya. Tú serás santo, ya. Pero en el medio está lo que en teología conocemos como una santidad progresiva. Y como lo dije esta mañana y lo repito otra vez, ¿qué es santidad? Santidad no es apartarse solamente del pecado, esa es una parte. Si una persona me dice que es santo porque dejó de pecar, se apartó del pecado, eso es moralidad. Porque santidad bíblicamente es sí, que se apartó del pecado, pero se consagró al Señor. De tal manera que su vida comenzó a cambiar hasta llegar a ser como Cristo, porque Cristo es el modelo para nosotros. Fuimos predestinados para ser como Jesucristo. Y no me cambie el tema ahora de decirme que eso es en la gloria. No, Señor, mientras estamos aquí en la tierra. Y eso se llama perfeccionar la santidad. ¿Y cómo la perfección? En el temor de Dios. ¿Y sabe cómo yo voy a perfeccionar la santidad en mi vida? Cuando me doy cuenta que estoy fallando. Número 3. El temor de Dios nos lleva a temer y temblar ante su santa palabra. Isaías 66, 1. Temer y temblar ante su santa palabra. Isaías 66, versículo 1 y 2, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Oh, Santo Cristo, ¿cómo es esto? ¿Cómo eres tú, Dios? ¿Cómo eres tú, Señor, Dios mío, que me dice que el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies? ¿Cómo es Dios? ¿Usted no entiende? Usted puede entender que la tierra que ni tú conoces ni yo tampoco es el estrado de los pies de Dios y que el cielo es el trono. Ahora dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Ahora dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero
miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. Por eso yo le dije ahora ratico, hay un peligro de ser bibliotecas ambulantes. Hay un peligro de tener una teología en nuestra cabeza seca. ¿De qué te sirve a ti, hermano, conocer el plan de redención y de salvación si no vives acorde al mismo evangelio? Porque no hay temor. Tiembla a mi palabra. Yo no sé cómo es eso. Yo le decía, Señor, ¿cómo es que yo voy a temblar delante de tu palabra? Lo único que yo puedo ver es que cuando yo la leo, entiendo que es la palabra de Dios para mi vida, que yo estoy haciendo lo que no es tu palabra y ahora me hablas y yo debo rendir mi vida a caminar en esa palabra. Temo desobedecerle y eso me lleva a temblar ante su palabra. Número 4, temor a Dios. El temor a Dios nos lleva a edificar nuestras vidas o a crecer espiritualmente. Hechos 9:31. Hay más textos, pero vamos a este nomás y ya comienzo a correr. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo las fortalecía, pero dice que la iglesia eran edificadas andando en el temor del Señor. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Cuando hablamos aquí de una iglesia edificada, estamos hablando de un edificio que cada día se le van poniendo ladrillos. ¿Sabe, hermano, lo que yo dije una vez acá? Es el carácter de Cristo en nosotros. Cada día Dios debería edificar mi vida. Y es que Él va poniendo su carácter en mí. Cada día yo me debo parecer menos a este mundo, menos a mi vieja naturaleza y más a la nueva. Porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Y entonces cada día Dios me va edificando. ¿Pero cómo lo va a hacer? Andando en el temor del Señor. Si no hay temor de Dios en mi vida, hermano, difícilmente seré edificado y seguiré siendo el mismo. Número 5, temor de Dios nos lleva a ocuparnos en nuestra salvación. Filipenses 2:12, que usted lo conoce. Dice Pablo que así como en mi presencia, mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Por qué? Con temor y temblor. ¿Sabe que eso es lo que nos falta? Dice que yo debo ocuparme en mi salvación, o sea que ya la tengo. Dios ya me salvó, Dios ya salvó a la iglesia. A los de Filipos ya los había salvado. Pero ¿qué les dice? Mijito, no se la crea, usted ya es salvo, sí señor, pero ¿qué le toca ahora? Ocúpese o trabaje en su salvación. Dedíquese a su salvación. Como diría Hebreos, no descuide la salvación. ¿Y cómo lo va a hacer? Con temor y temblor. No temor porque la pueda perder. No temblor porque la pueda perder. Preferiría mejor decir, porque hay que llevarle cuentas a Dios. ¿De qué hice con mi vida una vez Él me salvó? Amén. Si Dios es temible, si Dios es fuego consumidor. No, pero es que Él es mi papá y me las pasa. ¿Será? ¿Será? Y si Él me salvó para algo. Él me salvó para que hiciera algo. Y cuando yo cuido esa salvación que Él me dio con temor y temblor, voy a poder llevar un buen reporte. Número 6, el temor de Dios me lleva a servir a nuestro Dios. Aunque el Salmo 2:11 lo dice, pero yo quiero que volvamos a Hebreos 12. Hebreos 12, porque ya quiero ir terminando. Hebreos capítulo 12, versículo 28, otra vez. El temor a Dios me lleva a servir a mi Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, mediante un corazón que es agradecido, sirvamos a Dios agradándole con temor
y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo debo servirle? Agradándole con temor y reverencia. Que mi servicio a Dios sea un servicio con temor. Usted no va a servir pensando en que el pastor lo ve, que un hermano lo ve, o ya vimos para el ojo humano. Aquí vamos a servir. Primero porque estamos agradecidos con Dios por habernos salvado. Y luego le sirvo a Él porque le temo, porque quiero agradarle, porque tengo un temor reverente. Con temor y reverencia, que Él es mi Dios. Y número 7, para terminar, el temor de Dios, bueno, terminando me queda una conclusión, el temor de Dios me lleva, usted lo busca después, Efesios 5:21, a someterme a mis hermanos. Dice, sométase toda persona, sométase los unos a los otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Aún el temor de Dios me lleva a someterme a mi hermano en el temor de Dios. Y luego el contexto es que la esposa se someta a su esposo en el temor de Dios. En otras palabras, si usted mujer tiene temor de Dios, no le queda otra que someterse a su esposo. Y concluyo, Dios debe ser mi temor. Déjeme, yo leo esto. Isaías 8:13. Conclusión, Dios debe ser mi temor. ¿Por qué? Isaías 8:13. Yo no puedo irme sin darle estos textos. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Yo debo santificar a Dios y Él debe ser mi temor y Él debe ser mi miedo. ¿Ve cómo manejan las dos cosas? El temor reverente no me quita a mí el pavor a Dios, sigo temiéndole a Él. ¿Y cuando le temo? Cuando yo le desobedezco. Debo tener temor. Que usted un domingo no vino al culto y se quedó por ahí en sus cosas, que allá usted tiemble, hasta le suben las manos y los pies le hagan así. Señor, ¿por qué no fui al culto? Dios mío, por favor, ayúdame. Pero si usted está relajado allá, usted no sabe que es temor de Dios. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ve. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti. En otras palabras, quien deja a Dios es porque le falta el temor de Dios. Y eso se convierte en una amargura. El mismo Jeremías, pero 10:7. 10:7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? ¿Habrá alguien que no le tema a Dios? Y luego dice, porque a ti es debido el temor, y subraya la palabra debido, porque quiere decir que yo le debo a Dios mi temor. A ti es debido el temor, hermano. Tú y yo le debemos el temor a Dios. Tú y yo estamos carentes del temor a Dios. Así que como yo le debo el temor a Dios, estoy en bancarrota con Él, entonces debo someterme, debo pedirle que me dé más temor y tener más temor, porque se lo debo. El temor a Dios es debido. Y termino con 1 de Pedro 1:17. Ahora sí. Gracias a Dios porque me permitió predicar todo esto. 1 de Pedro 1:17. Y está hablando de la santidad, que si Dios es santo, yo debo ser santo en toda mi manera de vivir, porque Cristo está, ser santos porque yo soy santo. 17. Y si invocáis por Padre a aquel
que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Yo subrayé eso, según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si hay alguien que debe tener temor de Dios, es la iglesia. Y el contexto me habla de la santidad, donde temor a Dios es esto. Dios es, ¿cuántas veces santo? Usted no encontró que de todos los atributos de Dios, que son más de 30, ningún atributo. Usted no encuentra que el Señor diga: Señor, tú eres justo, justo, justo. Señor, tú eres misericordioso, misericordioso, misericordioso. Señor, tú eres amor, amor, amor. No, pero Él dice: tú eres santo, santo, santo. El único atributo que lo ratifica. ¿Y cómo yo voy a ser santo? No, pastor, yo ya soy santo porque Él me regeneró. Esa santidad es para salvación. Es la santidad del cristiano, a la cual el Señor dice aquí: conducidos todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor, con temor. Porque el Señor un día va a juzgar la obra de cada uno de nosotros, mi conducta, mi comportamiento, mi pensar, mi sentir, mi actuar. Delante de Dios un día voy a tener que darle cuentas y voy a salir bien librado si en mí hubo temor de Dios. Amén. Temor de Dios necesitamos, necesito yo, temor de Dios necesita esta iglesia, así que oremos para que Dios nos dé su temor. Póngase de pie, por favor. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declara